¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM. ¿Cómo te va, Enrique? Hola, Santi. Mi saludo a toda la teleaudiencia. Hoy vamos a hablar de un tema que fue polémico en el transcurso de toda la semana, las famosas pensiones graciables, donde algunos diputados probablemente terminaron dentro de una especie de criterio de impopularidad en un primer momento, porque era inadmisible cómo algunos iban a desconocer la trayectoria de algunos artistas o la trayectoria de alguna gente ligada al deporte. Pero cuando se empezó a escarbar en qué es lo que dice básicamente la ley para que uno pueda aplicar a una pensión graciable, muchos empezaron a darse cuenta que probablemente inicialmente la postura podía ser argel, pero en realidad terminaba siendo mucha plata destinada para lo que la ley exceptuaba siempre con intención de puentear la ley. Es fácil hacer caridad con dinero ajeno, es mucho más fácil generar popularidad con plata ajena. Plata de todos los paraguayos que finalmente fue destinada en los últimos años, desde el año 2005, a cuestiones inimaginables. Y hoy les vamos a mostrar algunos de los proyectos más descabellados, muchos de ellos que fueron presentados hace mucho tiempo atrás, años atrás, donde inclusive tomaban un modelo de proyecto para cambiarle solamente el nombre, manteniendo las enfermedades por las que supuestamente iban a otorgar estas pensiones con los mismos diagnósticos y los mismos criterios que eran aplicados por otros legisladores para otras pensiones que otorgaban. ¿Quiénes fueron en todos estos años los legisladores que más proyectos de pensiones graciables presentaron? Algunos incluso, Enrique, con la caradurez de decir, yo soy el que más proyectos presentó en la Cámara, pero uno empezaba a hurgar qué tipo de proyectos y se encontraba con pedidos de pensiones graciables. Hoy lo que vamos a mostrar esta noche es un fraude. Van a ver ustedes un fraude de cómo se copian pedidos de pensiones graciables. Por ejemplo, pide una pensión graciable para el señor fulano de tal porque tiene asma y además tal cosa. Bueno, después van a ver cómo se copia y se pega ese mismo texto y lo único que se cambia es el nombre de la persona a la que se le asigna la pensión graciable. Y de esa manera estamos dando dinero mes a mes, dinero nuestro, a través de documentos que son fraudes, son copio y pego de otro documento que presentó alguien. Están regalando nuestro dinero, vaya a saber con qué criterio. A un artista, un locutor del interior o de la capital que haga una publicidad para mi campaña y cuando él gane yo le digo, tranquilo, yo te he conseguido un salario toda tu vida después a cambio de este trabajo. El salario lo pagamos nosotros, pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Después nos vienen con la historia de que hay una recesión económica, que tenemos que ajustarnos los cinturones y así estamos repartiendo pensiones graciables. Veían recién en el Zócalo, 13 millones de dólares, un monto grande que le estamos dando, pero hoy van a ver ustedes los casos más insólitos. Prepárense porque va a ser una de esas noches donde se van a dar cuenta en qué se gasta el dinero. Una Cámara de Diputados que ha demostrado ser la Cámara de la vergüenza con varias cosas en este último periodo sobre todo. Y van a ver ustedes en qué están gastando el dinero, cómo fraguan documentos, cómo reparten dinero sin seguir el criterio de una ley que en algún momento esta misma Cámara tuvo que haber aprobado. O peor aún, cómo es difícil predicar en el desierto para algunos pocos legisladores que levantan la voz y reclaman cuando se dan cuestiones que son absolutamente insostenibles, como por ejemplo expropiaciones, donde uno de buenas a primeras podría decir, qué tamaña irresponsabilidad. Pero después, si hurgaran un poco más, uno hasta puede empezar a sospechar sobre negocios turbios que no pasan solamente por una cuestión de popularidad a la hora de retirarle a alguien que legítimamente se compró una propiedad en algún momento y que después para masivamente generar popularidad con alguna comunidad en particular, se otorga esa expropiación sin que esa expropiación cumpla con los requisitos al menos de análisis y que después llevan a que horondamente terminen diciendo, sí, nosotros creemos que esto hay que hacer, 2 días después terminen diciendo, no, en realidad nos equivocamos. Y parece que era cierto lo que decía la diputada Celeste Amarilla, parece que era cierto lo que decía el diputado Sebastián García, quienes nos van a acompañar esta noche, cuando advertían que no era esta la manera en que se tenía que aplicar la expropiación. Y después uno consulta y te dicen, no, pero pasa que eso vino con dictamen de comisión y nosotros ya cuando viene algo con dictamen de comisión aprobamos con los ojos cerrados. Imagínate tamaña irresponsabilidad. Claro. Cuando hablamos de miles de hectáreas de gente que, ustedes pónganse hoy en el lugar de cualquier persona que tenga una propiedad y que mañana
venga alguien a decir, por ley, yo te retiro esta propiedad y te pago esto, que es lo que yo creo que vale porque es la plata que tenemos. Habiendo hecho todo eso y habiendo construido todo eso con unos muchísimos años de esfuerzo. Así mismo, dos cosas. Primero, que la expropiación es de lo más grave y lo más delicado que le toca legislar justamente a los parlamentarios. Es obligarle a alguien a que venda su terreno, su propiedad, su estancia, su casa. El Estado le saca y le paga un dinero que el Estado otra vez considera tiene que pagar por eso. Por acá se iba a expropiar sin que se reúnan los requisitos legales. Algo tan delicado como expropiar se iba a ejecutar nomás. Y los parlamentarios que estaban allí no se dieron cuenta porque después reconocieron el error, levantaron nomás sus manos. Yo te pregunto a vos que estás del otro lado y a todos los que estamos acá, si en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo, algún día nos toca estar en la oficina y sin mirar, sin leer lo que firmamos, aprobamos nomás algo y pasamos. Y eso genera un perjuicio económico a la empresa y genera además que la empresa se exponga a una cuestión irregular, alguna demanda, perjudica a alguien. ¿Ustedes creen que al día siguiente van a volver a sentarse en su oficina tranquilamente? Van a estar despedidos porque es lo que corresponde. Si cometen el error, si se les paga por estar verificando y se les da la responsabilidad de ejecutar cosas y ustedes ejecutan algo sin darse cuenta y es un error, se van a sus casas y es lógico. Yo hasta sospecharía de conductas dolosas, Enrique, donde finalmente uno ve el nivel de corrupción que tenemos en instituciones como INDER, que mañana son las instituciones que deben utilizarse como palanca judicial, como para poder repartir estas propiedades. Y me pregunto, ¿no podría ser perfectamente un negocio de algunos de estos legisladores que finalmente aprueban sin rigor mínimo una expropiación para luego viabilizar eso, la distribución de esas propiedades a través del INDER y que genera algún lucro de forma irregular para estas personas? Yo hasta tendría mis sospechas. Claro, hay un fato gigantesco o un fato de algunos que unos parlamentarios dijeron, aprobamos sin querer, 1000 disculpas, ponemos en Twitter, al día siguiente ya está todo de vuelta en su lugar. No, mira, repito, en medio de tantas reformas que se hablaron hace un año, algo así, de vuelta a insistir, no sé, con alguna figura de revocatoria de mandato o que la gente por lo menos diga algo ante una irresponsabilidad tan grande de gente que le estamos pagando un salario altísimo para que haga su trabajo y evidentemente no lo están haciendo. Liberaron de responsabilidad a 3 inescrupulosos parlamentarios. De todo, hizo un acuerdo político, yo todavía estoy acá, le limpiaron a 3 parlamentarios que están al margen de la ley. Hay uno que le escuchamos negociando un fallo judicial, imagínense. Hay otro que, según la fiscalía, estuvo negociando la liberación de una plata para comprar cocaína. O sea, así de grave. No, vamos a liberarle nomás, no hay ningún problema, que sigan acá teniendo ese poder de parlamentario. Mongarú, acá se acabó la historia. Es la Cámara de la Vergüenza ante una ciudadanía que me parece tampoco, no sé, cansada en esta época del año, lo que fue un año complicado, un año difícil, pero mientras tanto estos no están nada cansados, se están burlando de todos nosotros. Vamos a compartir el primer material de esta noche, material que tiene que ver precisamente con esto que comentaba Enrique. Los que terminaron blindados en un proyecto que mientras la gente estaba poniendo los ojos en Juan Arrón, Anuncio Martí, Víctor Colmán, y todos estábamos hablando de lo que había pasado con su llegada a Finlandia y demás, ellos aprovecharon ese mismo instante para presentar el proyecto de pérdida de investidura, rechazar el proyecto de pérdida de investidura y mandar al archivo. Primer material de la noche que nos describe a esta que es la Cámara de la Vergüenza. Una vez más nos han visto la cara. ¿Alguna vez podremos no volver a dar una noticia como esta? No. Una vez más, cual logia que protege a sus asociados, los diputados decidieron blindar y blanquear a 3 de sus honorables colegas. Carlos Portillo, Tomás Rivas y Ulises Quintana fueron eximidos de cualquier acusación que pese sobre ellos. No pesó ningún audio donde se pidió dinero a cambio de brindar una salida judicial favorable. ¿Cómo estás, Teresa? ¿Qué tal está tu tema? Yo había hablado con el fiscal adjunto y le había pedido para que pasara con esta chica, avisando cualquier cosa por tu tema, mi querida. Y tampoco pesó la nueva edición de Los Caseros al Servicio de la Nación, ni pesó la investigación abierta hasta el día de hoy por asociación criminal,
lavado de dinero que carga uno de los honorables integrantes de la Cámara de Diputados. ¿Cómo estamos con la corte? Todo bien, yo te di favorcito ahí. Sí, ordenado. Viste que mi secretario está llevando 180.000 y la 190.000. Pero está todo limpio, eso hay que maquillar. ...39 fueron los votos tanto de colorados como de liberales. Carlos Portillo fue acusado por tráfico de influencias cuando hace casi 2 años fue revelado un audio donde solicita a una mujer la suma de $3,000 para poder darle una salida favorable a un conflicto judicial que tenía la afectada. El caso también ya fue elevado a juicio oral en enero del año pasado y el legislador aún no pretende presentarse a la justicia debido a las constantes maniobras judiciales que realiza para evadir al tribunal. El diputado colorado Tomás Rivas está imputado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de documentos con contenido falso por el caso en que se los indica de ubicar a 3 colaboradores como funcionarios de la Cámara de Diputados. La imputación por el caso Caseros 2.0 ya tiene casi 1 año y medio. Los defensores de Rivas usan como principal argumento los fueros parlamentarios de su cliente, mientras que la Cámara de Apelaciones que atiende el caso ratificó lo dictado por la jueza de la causa, que se dé vía libre al juicio oral y público al legislador y sus 3 colaboradores. El último caso involucra al legislador proveniente del departamento del Alto Paraná, Ulises Quintana. El diputado también está acusado y con pedido de juicio oral por los casos de lavado de dinero. Quintana incluso mantuvo reclusión en Viñascué por el espacio de 10 meses. Los cargos tienen que ver con la particular relación que tendría el legislador con Reinaldo Cucho Cabaña. Voy a definir, y no voy a hablar de Ulises, en 1001 y en 100 ninguno, Ulises Quintana. Quien está recluido e investigado por narcotráfico. El diputado paranaense habría recibido dinero de origen ilícito para su campaña política, capital que supuestamente fue financiado por Cucho. 3 casos que nuevamente sacan las sombras de una Cámara de Diputados que nunca pudo mostrar sus luces a la gente. 3 legisladores salpicados con casos pesados y que son liberados de culpa y pena como si no hubiera pasado nada. Bienvenidos a Paraguay, el país de los amigos, de los diputados corporativos, esos que sesionan cuando se les da la gana y reparten nuestro dinero como torta de cumpleaños. Y si nada de esto les gusta, pues simplemente se joden. Yo diría que hasta la torta de cumpleaños se termina repartiendo con mayor criterio de proporcionalidad. La torta de cumpleaños a veces te sirven chiquitita para que alcance para todos. Acá, como si fuera que hay una canilla que nunca deja de dar dinero y que tiene suficiente caudal, reparten y reparte sin ningún tipo de problema parte del dinero público. Y es lo que tiene que ver precisamente con esto de las pensiones graciables, Enrique, donde lastimosamente se pone y se expone a gente que probablemente aportó muchísimo, sea para el deporte, para el arte o para un montón de otras cosas, cuando se quiebra la ley y lo que dice la ley como requisito para, incumpliendo esa norma en cuanto a sus requisitos, otorgar de forma discrecional estas pensiones graciables. Nosotros mismos hemos visibilizado la historia, por ejemplo, de Carlitos Vera, digo nosotros como canal, no como programa, mostrando la situación en la que él estaba viviendo hoy por hoy, una persona que ha aportado muchísimo al arte en nuestro país. Pero sin embargo, lo exponen a Carlitos Vera cuando terminan quebrando los criterios que se van a aplicar con respecto a las pensiones graciables y cuando hay otras instituciones que deberían darle un soporte en materia de salud, en materia de atención, sin que el hombre tenga que gastar absolutamente nada por el gran aporte que tuvo en Paraguay,
y lo más fácil es sacar dinero del bolsillo de la gente y otorgar para esa pensión. O el caso de Julio César Romero. Claro, lastimosamente podemos no estar de acuerdo con lo que dice la ley. Puede estar de acuerdo alguno, otro puede no estar de acuerdo, pero la ley es la ley y se tiene que cumplir tal cual. Y es lo que hay que hacer. Y los legisladores se encargan de eso, de legislar, y son quienes más tienen que cumplir la ley. Si la ley dice se le va a dar pensión graciable a una persona que cumple con esto y este requisito, si uno de esos no cumple, ya no se le tiene que dar pensión graciable. Por más que haya sido una persona que haya aportado mucho, que le queremos todos, bueno, el requisito es textual y la ley es muy clara y esa es la ley que se debe respetar. Bueno, el caso Julio César Romero generó tanta controversia en la semana, correspondía o no, él reconocía en contacto con Radio Monumental que él decía, no, yo tengo un trabajo, tengo posibilidades de seguir trabajando. Bueno, desde ese momento nos enterábamos que él no cumplía con uno de los requisitos para tener una pensión graciable. Repito, por más que podemos quererle muchísimo por todo lo que hizo, etcétera, etcétera, no cumplía con los requisitos de la ley. El propio diputado lo reconocía, él decía, no, por un reconocimiento económico que voy a recibir, bueno, pero podemos juntarnos entre todos, pedir auspicio a una empresa privada, darle un reconocimiento a alguien que se merece probablemente. Pero la plata pública tiene sus leyes de cómo se maneja, es textual en la letra y de eso no podemos salirnos en ningún caso. Bueno, el caso Romerito a nosotros nos hizo preguntarnos, ¿y otros casos cuáles son? ¿Cuánto se viene gastando? ¿Qué hay de pensiones graciables? Y es por eso que miramos los documentos y vamos a compartir con ustedes algunos datos que de verdad, les aviso, tómense un trago de agua, porque es bastante indignante lo que van a ver esta noche. Pensiones graciables en el siguiente material de AM. La ley número 4027 que regula la concesión y el aumento de pensiones graciables es bastante clara en cuanto a los requisitos. Sin embargo, desde el Congreso se han encargado de hacer vito del dinero público sin importar realmente cuál es la esencia de la ley de pensiones graciables y quiénes deben ser los justos beneficiarios de ella. El artículo número 2 expresa que las pensiones graciables serán concedidas a las personas que reúnan las siguientes condiciones: ser paraguayo natural o naturalizado con residencia mínima continuada en el país de 40 años. Ser una persona que se encuentre imposibilitada de generar los ingresos necesarios para una vida digna. Ser una persona de al menos 60 años de edad. Haber prestado servicios significativos y perdurables al país. Haberse destacado de manera relevante en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales. Ser ascendiente en primer grado de consanguinidad de conscriptos fallecidos en acto de servicio. La ley también tiene una serie de condiciones a la hora de proponer que alguien sea beneficiado con la pensión graciable. Como por ejemplo, presentar ante el Congreso un certificado de insolvencia expedido por el Juzgado de Paz de la zona de residencia, de manera a comprobar que la persona que sería beneficiada no puede procurarse recursos económicos suficientes para llevar una vida digna. Respecto al monto establecido por ley, no debe ser superior al salario mínimo vigente. Además, también establece en su artículo 9 que las personas beneficiadas con pensión graciable inferior al salario de referencia no podrán solicitar aumento de la misma hasta que hayan transcurrido como mínimo 2 años. ¿Por qué es importante tener bien claro todo esto? Porque sencillamente no se respeta a la hora de conceder el beneficio de pensiones graciables. Los últimos 2 casos más llamativos que se dieron desde el Congreso fueron los que beneficiaron a Romerito y a Carlitos Vera. La propuesta del diputado Walter Arms de conceder una pensión graciable al exfutbolista Julio César Romero, conocido como Romerito, y que aprobaron por 1.500.000 guaraníes, es un proyecto que pasó a depender ahora del Senado, pero que por la negativa reacción ciudadana y las críticas, el propio diputado se replanteó la situación y al día siguiente salió a decir que propondrá que quede sin efecto lo aprobado. Y por otro lado, en Cámara de Senadores, aprobaron un aumento de la pensión graciable con la que ya cuenta el humorista Carlitos Vera por un monto de 2.200.000 guaraníes, y ahora pasaría a recibir la suma de 5 millones de guaraníes.
Esto si llegase a aprobarse también en la Cámara de Diputados. Es decir, la ley está de adorno. El vito del dinero público se volvió cada vez más alevoso. El control es casi nulo y la situación por la que atraviesa el país no da precisamente para desperdiciar plata. Pero como nos tienen acostumbrados desde el Congreso, volvieron a hacer honor al mote de Cámara de la Vergüenza. A diferencia del caso de Julio César Romero, donde él mismo desde un primer momento y hasta con petulancia decía que él sí trabaja, que él no necesita esa plata, porque antes habíamos hablado con Walter Harms, y el diputado decía, a mí me da lástima verlo a Julio César Romero como lo estoy viendo, porque él vive de la propina. Ese fue el término que utilizó, de la propina que le da la gente cuando de repente hace algún tipo de charla motivacional. Después hablamos con Romerito y él dijo, no es así. Sí. Yo estoy trabajando, ahora estoy saliendo de mi trabajo para atenderles. Y cuando la ley dice edad, valerse por sí mismo y da algunos criterios, y claramente la persona beneficiada dice, no, a mí me están dando porque es mejor que me den eso a que me den un papel de reconocimiento por lo que había ganado en su momento con la Copa América. El caso de Carlitos Vera es absolutamente diferente, porque ahí vemos a una persona que efectivamente hoy tiene problemas de salud, que tiene que pelearla en una situación lamentable, por lo que él mismo contó, en materia de salud con medicamentos que son caros. Carlitos Vera puede valerse por sí mismo hoy y yo creo que no. Y cumple en ese sentido con los criterios de la ley. Pero el aumento de la pensión, que sí se da fuera del margen que establece la ley, probablemente no se hubiera dado si Carlitos Vera gozara, como cualquier otro paraguayo, de los beneficios de un sistema de salud que puede permitirle llevar una vida digna sin tener que andar pidiéndole un auxilio al Congreso paraguayo para que le dé un poco más de plata. Exacto. La pensión graciable a Carlitos Vera, que me parece, y coincido con Santi, que corresponde, ¿verdad? Porque reúne los requisitos, ¿verdad? Es algo que el sentido común nos indica, y uno puede además, no sé, una junta médica, y bueno, los requisitos se cumplen en el caso de Carlitos Vera. Pero efectivamente el tema de la pensión graciable debería ser, no sé, como una cuestión ya accesoria, como los gastos extra que tendría que tener un hombre como él y como cualquier persona en su situación, está recibiendo del Estado paraguayo un sistema de salud que le esté haciendo un seguimiento, un acompañamiento a esta etapa de su vida. O sea, eso es algo que el Estado está obligado a hacer también. Y la pensión graciable es como una adicional otra vez. Si saben que él demasiado lo sacrificó, él fue esto, lo otro, se merece, ok, le damos una pensión graciable además de toda la asistencia que ya está recibiendo el Estado paraguayo. Bueno, en este caso Carlitos Vera lastimosamente no es así y hasta se esfuerza a quebrar la ley para darle más dinero porque está necesitando efectivamente más dinero. ¿Y sabes por qué se llega a veces a estos casos? Yo recuerdo el caso de Cambaí Echeverría. Cambaí Echeverría tenía que recurrir a los medios de comunicación para que de alguna manera pase unos últimos días dignos. Sí. Los artistas no deberían llegar a ese extremo. Pero se termina llegando a ese extremo cuando abandonamos a artistas, a gente que colaboró con la cuestión cultural en nuestro país, porque el sistema en general no funciona. Y encontramos estos huecos que finalmente forman parte de la popularidad que pretenden construir determinados legisladores y dicen, yo hasta le voy a dar de mi bolsillo. No se puede sostener con un criterio de no solidaridad, sino que de caridad, una cuestión que tiene que partir desde criterios sólidos en materia de cobertura para gente que aportó y tanto a nuestro país. El siguiente material tiene que ver con cuánto estamos destinando en materia de pensiones graciables. Bueno, y damos un monto grande que estamos contando en el Zócalo, pero presten atención. Esto es importante que todos sepamos en qué se está gastando nuestro dinero. Ese dinero es nuestro. Cuando hablo de presupuesto, tema Argel, no nos gusta ni hablar ni escuchar respecto al tema presupuesto, porque es un tema complicado, son los muchos ceros, muchos números muy grandes, pero ahí pues está nuestra plata, ahí se define lo que se va a gastar nuestro dinero por año. Bueno, acá también le vamos a presentar algunos números, le vamos a presentar casos insólitos. Le pedimos máxima atención a un material para que todos entendamos en qué está gastando el Estado paraguayo a través de legisladores nuestro dinero. El Estado paraguayo destinó cerca de 13 millones de dólares para pagar pensiones graciables desde el año 2005 hasta septiembre de este año. El
el promedio de las transacciones del año pasado superó el $1.000.000. Es decir, más de 6.000 millones de guaraníes se destinaron por año desde el 2012. 540 millones de guaraníes por mes. Actualmente hay 403 personas beneficiadas. Esto según números que reveló el Ministerio de Hacienda. Asumiendo que de ese total pueden existir numerosas pensiones no solo justas, sino entera y legalmente otorgadas, hagamos un contraste del dinero que se destina a pensiones graciables y lo que se podría cubrir en tratamientos que llevan personas con cáncer. Esos 540 millones por mes pueden cubrir el tratamiento de radioterapia de 34 personas que necesitan al menos 25 sesiones cada una. O por ejemplo, esos 540 millones que van mensualmente a pensiones graciables podrían cubrir la totalidad del tratamiento de una mujer que combate el cáncer de mama tipo HER2 positivo, que cuesta aproximadamente 510 millones. A todo esto, el Ministerio de Salud cuenta con un solo equipo de radioterapia para todo el país, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda una máquina de radioterapia por cada 700.000 habitantes. Una máquina de radioterapia cuesta entre 8 a 10 millones de dólares. Con lo que se destinó a pensiones graciables desde el 2005, ya se pudo haber adquirido tranquilamente una nueva y de las mejores máquinas de radioterapia. Y aún así sobraría dinero para cubrir el costo de al menos 1.000 personas que necesiten de radioterapia. Pero mientras el Congreso siga ciego ante las verdaderas necesidades y tirando dinero al populismo barato, nos seguirá costando realmente todo muy, muy caro. 20:33, ya estamos con la diputada Celeste Amarilla y con el diputado Sebastián García. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y a la audiencia también, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y el diputado Sebastián García, quien también está con nosotros. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches. Buenas noches, Santi. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Es medio argel, supongo, diputada, jugar este partido, ¿verdad? Porque hay veces donde subirse a la ola es mucho mejor. Total, esto pasa por un tubo, a veces la ciudadanía ni siquiera se da cuenta, salvo que alguien desde el Congreso pegue un grito y de por ahí, hoy con las redes sociales, gane visibilidad, porque a veces el foco está puesto noticiosamente en otra cosa, y a partir de ahí empieza a generarse el llorar sobre la leche derramada. Bueno, realmente es difícil y es injusto a veces para nosotros. A mí me pasó, justamente me pasó con las pensiones. Un año atrás, cuando entramos recién, y yo dije, le estamos dando pensiones a cualquier guitarrero que se pasó en la vida chupando y cantando, y explotó el ambiente artístico. Pero yo dije guitarreros. No sé por qué se pusieron el sayo algunos artistas. Yo no dije artistas, yo dije guitarreros. Y me mantengo. Seguimos dando pensiones a cualquier guitarrero. Y cuando digo guitarrero, no estoy hablando de los grandes guitarristas que tuvo este país. No estoy hablando de Luz Bobadilla, no estoy hablando de los Barbosa, estoy hablando de guitarreros. Pero se me destrozó. Entonces hice un estudio que tengo hasta el 2018, donde hay hijos de exdiputados fallecidos, de 20 años, de 30 años, a los que se les da pensión graciable hasta hoy. Hay muchas personas enfermas, en realidad, muchas personas que por accidentes o por razones de salud están imposibilitados de seguir trabajando, tienen 40, tienen 30, tienen 50, no cumplen los requisitos de la ley y generan una enorme desigualdad. ¿Cuántos paraguayos hay que han quedado impedidos por diversas razones de la vida y no pueden acceder a esto? ¿Quiénes son los que acceden? Los amigos, los parientes o los operadores de los diputados y senadores. Hijos de diputados que han fallecido Sí. y quedaron con una pensión graciable. Sí, se les otorgó una pensión graciable. Es como mi caso, mi esposo fue diputado, falleció, entonces tendrían que darle una pensión graciable a sus hijos. Tiene 3 hijos. ¿Por qué le darían? O vamos a empezar a dar pensiones graciables a todos los hijos de todos los diputados que han fallecido. ¿Es justo?
Es peor que la jubilación, es peor que cualquier otro privilegio del que nos acusan. Y tampoco es justo que a personas que están enfermas, que han sufrido un derrame, se les dé, porque hay cientos de paraguayos que han sufrido un derrame. Hay cientos de paraguayos que tienen hoy 80, 90 años, pobrecitos, y están en condiciones de indigencia. Acá se viola el principio de igualdad. Acá solamente llegan los amigos de diputados y senadores o operadores o votos o parientes, por un lado. Por otro lado, es absolutamente absurdo que esto haga el Poder Legislativo. Hay otros estamentos que se ocupan de esto. Tenemos la DIVEN, tenemos la CENADIS, tenemos el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué los parlamentarios tienen que conceder pensiones graciables a nadie? Solo parece que es el cupo de la billetera que se le da al Poder Legislativo para que disponga qué hacer con sus amigos diputados. Así mismo, es muy interesante el fenómeno que se dio, ¿verdad? Con el estallido un poco en la opinión pública que se generó a partir de de estos temas que generaron roncha de polémica, digamos, esta semana. Uno de ellos es la ligereza con que se abordan ciertos proyectos, ¿verdad? Algunos ni sabían el contenido de las pensiones graciables, otro, el caso de la expropiación, no sabían ni siquiera de qué se trataba, no sabía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que se evidencia también la fuerza de la opinión pública, como la opinión pública, una vez que toma revuelo este tema, puede revertir los resultados afortunadamente, ¿verdad? Que es algo bueno. Ojalá tuviéramos los ojos de la opinión pública en la sesión todas las semanas y capaz sería otro resultado, sería otra la gestión. Y número 3, y lo más grave, lo más importante, es el abordaje asistencialista que damos, ¿verdad? Desde el Poder Legislativo. El abordaje en el cual decimos, bueno, vos estás en una situación de vulnerabilidad, una situación de necesidad, te damos un puchito de plata, te damos un puchito de tierra, expropiamos acá, expropiamos allá, en forma totalmente aislada, en forma totalmente así de favor político. Me parece que es medio generoso cuando decís estás en situación de vulnerabilidad, porque algunos ni siquiera lo están y reciben una pensión. Por eso, pero yo te hablo partiendo de la premisa de que sí lo están, ¿verdad? Porque, cierto, es difícil de ser los malos de la película y decir, no, ese asentamiento corresponde expropiar, corresponde titular, ser los malos de la película y decir, no le corresponde pensión graciable a esta persona que está en cama, ¿verdad? Pero efectivamente, y se hace de una manera tan desarticulada que ¿por qué? O sea, ojalá tuviésemos realmente el enfoque de querer que salgan de la condición de pobreza, de la condición de vulnerabilidad. Hoy tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que abiertamente se va a la Comisión de Presupuesto y dice no tenemos presupuesto para pagar expropiaciones. Entonces imagínate el limbo en el que le está metiendo a esa propiedad, el mono en el que le está metiendo al Estado, ¿verdad? No tienen presupuesto, o sea, quiere decir que no se va a hacer la compra efectivamente, después no se abordan las pensiones, o sea, de la manera que se abordan las pensiones, no se da un asistente social, por ejemplo, que diga, a ver, ¿cómo está tu acceso a la salud, tu acceso a la educación, tu acceso a un trabajo? Parece que te quieren dar un puchito de plata, pero no aspiran a que vos superes la condición de vulnerabilidad o de pobreza. Te digo más, Santiago, hasta es indigno. Romerito, un hombre que le dio la gloria al Paraguay, yo era chica en ese entonces, era un ídolo, una pasión de multitudes. Él y otros de la época han llevado al Paraguay, a la albirroja, a mundiales, la gloria de la Copa. Y le damos 1.500.000. Hasta es indigno. Yo propuse varias veces, vamos a darle una medalla. Vamos a darle una medalla que persista en el tiempo, que vean luego sus nietos, sus bisnietos. Vamos a ponerlos de ejemplo a los jóvenes, que esto es lo que se logra con el deporte, el reconocimiento social a quienes nos dieron una satisfacción, una alegría. Es hasta indigno darle una suma ínfima de guaraníes a futbolistas. Ahora creo que ya tenemos todo el equipo que ganó México o que compitió en México. Yo no sé si ese mundial se ganó o se perdió. Yo creo que a todos ya le dimos pensión graciable. Ahí hay gente que no necesita, habrá otros que necesitan, pero la forma en que la sociedad tiene que reconocer a sus héroes civiles o militares no es el dinero. O quizá debería ser la propia Asociación Paraguaya de Fútbol la que con el gran caudal de dinero que genera pueda poner a sus ídolos en el lugar que sus ídolos merecen estar. Que les ponga un sueldo a los que tienen un problema, que los lleven a hacer conferencias en los colegios contra la droga y a favor del deporte, donde ellos verdaderamente van a estar dignificados
porque van a estar hablando de lo que fue su pasado, no van a estar olvidados ahí y con un dinerito que tienen que ir indignamente y con vergüenza a retirar a fin de mes. Este país y este parlamento está lleno de mediocres. La representación parlamentaria hoy día es mediocre y es indigna de su cargo. Entonces le llevamos a la indignidad, arrastramos a la indignidad al pueblo, sin dar estas muestras de decir, yo a estos hombres les doy una medalla, estos son ejemplos para la juventud paraguaya, no tirarle un chequecito, es indigno. Aparte, es un abordaje básico, o sea, es un abordaje tan básico hasta injusto, porque dicen, te vamos a dar esa pensión y para que compre tu medicamento, para que cubra unos gastitos, sin saber si tiene un diagnóstico que realmente se pueda cubrir algo. Los medicamentos son costosos. Ellos tienen que poder asistir a instituciones que funcionen, instituciones que respondan a sus necesidades y no simplemente darle ese 1 milloncito, 1,5 millones para que cubra su gastito. ¿Sí? O sea, ¿entendés lo que digo? Es tan básico el abordaje que parece que realmente no busca solucionar, busca más bien congraciarse, busca quedar como el bueno de la película, a veces con una altísima connotación electoral, porque le dan a gente de su barrio, a gente de su vecindario, cosas así. Entonces te da la pauta de que no buscan solucionar un problema, buscan usar dinero del Estado para que cubra su gastito, supuestamente. Tenemos precisamente algunos números y algunos ejemplos de pensiones graciables que se han otorgado. Yo te iba a dar donde números. directamente la gente copiaba ya directamente un proyecto, le ponía otro nombre y firmaba cualquier otro diputado o senador. Estuvimos haciendo ese trabajo junto a Ricardo y el equipo de AAM, junto a Paola también. ¿Qué fue lo que encontramos, Enrique? Bueno, y acá está Ricardo para contarnos. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Justamente haciendo un contraste entre números ya de pensiones graciables que se dieron en un tiempo a esta parte, más de 13 millones de dólares es el monto total, $1 millón en promedio por año es el que se da. Y fijémonos en números concretos y en casos concretos, ¿verdad? 423 beneficiarios de 1993 al 2008, que sería el año pasado, esto que respondió a un pedido de informe que se hizo incluso desde el Congreso. Más de 530 millones por mes es el monto que se tiene destinado a pensiones graciables. 530 millones por mes. Estamos hablando mensualmente este monto. Mirá vos. Seguimos con las siguientes placas, A ver. donde vamos desglosando inclusive cuántos son beneficiarios de montos que son superiores al salario mínimo legal y vigente, porque ese es un requisito inclusive en la ley. Exacto. Dice la ley inclusive que el monto que se tiene que dar y que se tiene que estimar a los beneficiados es el monto más alto, salario mínimo legal vigente. Bueno, hay gente que recibe más de eso. Hay gente que se recibe viola más la de ley. esto. Bueno. Justamente. A Pensión ver. más alta que percibe un beneficiario es de 3 millones de guaraníes actualmente. 5 beneficiarios tienen este monto, o sea, que superan este monto y que cobran la pensión más alta actualmente según este informe. Ok. Seguimos desglosando estos números. A Esto decimos y reiteramos, quiebra la ley porque el monto legal Totalmente. vigente es inferior a ese. Absolutamente ilegal. ¿Cuántos son los que cobran superior a ese monto? 20 beneficiarios. 5 beneficiarios que cobran 3 millones, 13 que están por la suma de 2.500.000, un beneficiario que cobra 2.350.000 y otro más que cobra 2.200.000 por encima, reiteramos, del salario mínimo vigente que es y está estipulado. Claro, o sea, la ley está de adorno entonces. La ley está absolutamente de adorno en cuestiones de montos. Ahora fuimos desglosando inclusive cuántos de estos beneficiarios son artistas, son músicos, cuántos heridos fallecidos al servicio de la patria, cuántos herederos de la guerra. Estos son los números. 115 beneficiarios que son artistas, sí. 14 que son heridos fallecidos al servicio y 14 que son beneficiarios directamente de la guerra del Chaco. Herederos. Fíjense estos números en contraste con el total, que es más de 423 Claro, tenés beneficiarios. razón. Yo no me fijé en ese detalle. Te podemos agarrar la anterior, tenés razón. Son muy pocos. Son muy pocos los que inclusive, porque Claro, esto está estipulado artistas, según claro. la ley, Sí. tiene que ser un artista, alguien que incluso dio servicio a la patria o que falleció al servicio de la patria, algún heredero de la guerra del Chaco. Simplemente estos son los números que vemos. Claro. De los 423 beneficiados, solamente 400, por ejemplo, son de herederos de la guerra, solamente 14 son Sí. heridos o fallecidos al servicio y solamente 115 que son artistas. y Mira, este es un músicos. dato interesante. O sea, el resto puede ser, como dice la diputada Amarilla, hijo de diputado, Sí, amigo claro. del barrio. Que es de 3 millones, es la viuda de un diputado. ¿Quién es? Bueno, si querés digo Para que el te nombre. ganes ya su antipatía. Sí, es la viuda del diputado nacional Alipio Rodas Ayala.
que tenía hijos menores, Julio César Rodas Salinas y Nelly Rodas Salinas. O sea, Y la viuda se llama Ignacia Teresa Salinas, viuda de Rodas. ¿Y por O sea, qué? su aval es ser la viuda de. Yo también soy. Yo ¿Y por qué no también pedís soy una pensión, viuda de un diputada? diputado. ¿Pero por qué? hombre? Verdaderamente es lamentable lo que ocurre. Yo voy a presentar un proyecto de ley, no iba a contar, pero que se sepa ya también. Yo voy a presentar un proyecto de ley que se derogue esto. Esto tiene que ir a las instituciones que tienen que trabajar en esto. Desarrollo social, se creó un ministerio, uno más. Se llenó de cargos, se puso un ministro, el ministro tiene sueldo, el ministro tiene gasto de representación, el ministro, que trabaje en esto y que ahí vayan los discapacitados, los enfermos, los ancianos y la igualdad para todos. Una ley que derogue las pensiones Que graciables. derogue que derogue la posibilidad del Parlamento a seguir dando pensiones graciables y que traslade a todas estas personas al Ministerio de Desarrollo Social y que el Ministerio de Desarrollo Social estudie quiénes acá merecen la pensión y sigan teniendo y quiénes no. Esto es injusto por donde se mire, porque acá hay personas enfermas que pueden acceder a una plata para sus medicamentos y hay otros paraguayos enfermos que no pueden acceder. Acá tiene que haber medicamentos para todos, hospitales para todos, tratamientos médicos para todos. No para los amigos. No para los amigos de los diputados. Acá solamente pueden acceder los amigos de los diputados. O sea, cualquier funcionario de este canal que se encuentre en ese aprieto, que se quede sin trabajo, que tenga un padre de 80 años enfermo y no puede solventar, no va a tener nunca esta pensión graciable. Solo van a tener nuestros amigos. Lo particular es que las pensiones graciables siempre van al final del orden del día. O sea, siempre suelen ser 2 o 3. Al vuelo. Y como que ya hay poca gente cuando se llega hasta el final del orden del día, porque la mayoría de las veces queda sin quórum, ya no captan la atención de la opinión pública, ya no salen en los medios de comunicación, entonces es como que pasan nomás desapercibido. Y tenemos, como te digo, ese abordaje de asistencialista, ¿verdad? De darle unos pesitos para supuestamente cubrir gastos. En teoría te debería incluir a científicos también, Sí. por cierto. Pero ¿verdad? ahí no está ninguno de ellos. Claro, porque no tenemos amigos científicos, Claro. tenemos amigos guitarreros. Claro. Entonces, ¿Qué más tenemos, Enrique? Bueno, lo primero que nos acabamos de enterar de que había sido el que veíamos, la pensión graciable más alta, ilegal, es de la viuda de un diputado. Y ¿sabes? fíjense que son 5 los beneficiarios de la más alta. Y Bueno. una viuda de... Además, completamos entonces esta información con que había sido ilegal desde todo aspecto. O sea, no solamente hay una ilegalidad, hay varias ilegalidades. Bueno, volvemos a lo nuestro. Sí, la Estábamos en la cantidad que recibe gente que sí, digamos, correspondería según la ley, que es la minoría. Ahora la gente se pregunta, ¿quiénes son los legisladores que más propusieron, que más pidieron y solicitaron? Tenemos una lista también de A esto. ver. Los legisladores que más pedidos presentaron, está el número 1, Alfredo Yaeli, cuando fue senador, Sí. 21 solicitudes para pensiones graciables. Y un gran conocido del pueblo, ¿verdad? Óscar González Mirá Dar, vos. le sigue ahí en el segundo lugar No sé qué me con sorprende. 20 pensiones graciables a solicitud de él. Sí. Ramón Gómez Berlangieri, también senador con 17, Carlos Roger Caballero, senador también con 11, y Orlando Fioroto, senador con 11. Ninguno es parlamentario actualmente. Ninguno actualmente parlamentario. Pero fíjense en Óscar González Daer porque también lo encontramos en casos curiosos, ¿verdad? En casos curiosos como por ejemplo un copy-paste de un documento, pero literal y textualmente era un documento que lo había presentado Óscar González Daer a solicitud, también para pensión graciable, y meses después se usó el mismo documento para hacer un mismo pedido también a otra persona con pensión graciable. Fijémonos en esto. A ver, ahí está el documento. Ahí está, este es el pedido que va dirigido. Este en realidad es otro caso Este es otro curioso. caso. Atiendan esto. A ver. Víctor Bogado hace una solicitud y la hace al mismo Víctor Bogado. ¿Qué? Fíjense. Arriba vemos, se dirige al señor ingeniero Víctor Presidente, Bogado González, sí. claro, una solicitud para pensión ¿Y graciable. firma? Y lo dirige también, o lo firma en realidad él, Víctor Bogado allá abajo. Él mismo se dirige a sí mismo para solicitarse a sí mismo una pensión graciable en ese momento, que recordemos, esto es de los datos de la solicitud y la respuesta que se había generado desde el mismo contexto de personas que accedieron al beneficio. O sea, Algo así como escribirse un tuit a sí mismo, estaba ¿verdad? por decir, me recuerda a un tuit de alguien que se escribió hace poco a sí mismo, ¿verdad? Y esto- destacaba la gestión del presidente, un Claro, saludo atento. Le Exactamente. Y agradezco esto, mucho. recordar que se dio ese pedido. O sea, Sí. Víctor Bogado se pidió a sí mismo y se concedió otra vez ese pedido. No es que quedó ahí nomás. Ahí está, Pero fabuloso. fíjense en esto. A ver. Este copy-paste sensacional. A ver, Del lado ¿Izquierdo? izquierdo tenemos a Óscar González Daer
Fíjense la fecha, 22 de septiembre. 2012. Si llegamos a leer la segunda parte, es textualmente lo mismo, ¿verdad? Una propuesta legislativa Sí. que bla, 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 bla. Y incluso el motivo de enfermedad es el mismo, el que vemos ahí señalado en rojo. Vamos un mes más tarde, Pero 11 es de la octubre, misma cosa. Uno y firma González firma Roger Caballero, que también es otro de los que está en nuestro top 5 de los que más solicitó. Fíjense, González Daer y Roger Caballero, que son los que más solicitaron, también jugaban a esto, a hacer un copy-paste de Oscar, su trabajo. pasa uno que tenga por ahí un formato que tenga, pasame y yo ya Sí, está. no, o si no, pedí vos este mes, yo pido el mes que viene. Le voy a cambiar algunas palabras. Sí, y ni exactamente. eso hizo, ¿verdad? Y ni Tipo- eso hicieron. Cambiaron tipo colegio. solamente la persona que iba a ser beneficiada en ese momento y recordando siempre que estas personas fueron beneficiadas con las pensiones graciables con plagio. estos motivos. O sea, dentro del requisito de la ley, el motivo es también el no ser capaz de generar tu propio ingreso o tener algún motivo de enfermedad. Y ellos utilizaron una enfermedad, pero para dos personas diferentes. Y la diferencia de días, o sea, son 20 Sí, días después. Ni un mes después. Ni un mes ¿verdad? después. A Ahora ver. vamos a lo que se destinó del 2005 hasta septiembre del 2019, que esto, según lo reportó el mismo Ministerio de Hacienda, Ajá. 13.000 millones de dólares, un promedio $1 millón de 13 dólares. millones de dólares. 13 millones de dólares, un promedio $1 millón de dólares por año. Por año, ¿Qué claro. se puede hacer con esta plata? ¿Qué se puede destinar? ¿Qué se puede cubrir con esto? Hicimos también los cálculos y el Instituto Nacional del Cáncer tiene solamente un aparato de radioterapia. Sí. Y eso se puede cubrir con ese monto. Vamos a desglosarlo después. Pero fíjense en el aumento que hubo por año. Desde el 2005, decíamos que fue el primer año en que se empezó a conceder esto, 2.400 millones de guaraníes. Sí. El año en el que más se destinó a pensiones graciables fue en el 2014. Llegó a esa cifra. 7.743 millones de ¡Qué guaraníes destinados a locura! pensiones graciables. ¡Qué locura! Y en lo que va del año solamente ahora, 4.826 millones de guaraníes, y esto sin cerrar el año todavía. No, Hay que ver si esto se va a ir La menguando caradurez, claro. en el paso. Con la del- caradurez que has demostrado, no me extrañaría que en los próximos meses aumenten 2.000 más, ¿verdad? Y el cálculo que hicimos acá es sencillito, ¿verdad? Con ese dinero que se destinó desde el 2005 a esta parte, se puede haber adquirido un equipo nuevo de radioterapia, recordando que el Instituto Nacional del Cáncer tiene solamente uno, y se podrían cubrir, además de eso, además de adquirir uno nuevo, 1.000 sesiones de radioterapia también, aparte de eso. Que ya Bueno. sencillamente con eso estamos duplicando la cantidad de gente que recibe una pensión graciable. O sea, si alguien dijera, no, pero le vamos a dejar fuera a un montón de gente, no, vamos a meter a un montón de gente que va a recibir un tratamiento contra el cáncer de un plumazo con la plata que estamos hablando, Ricardo. De una, así como decís, duplicando la cantidad de gente que hoy inclusive no puede ni siquiera acceder a ese tratamiento porque no hay, porque hay solamente un equipo de radioterapia y no alcanza para la cantidad de gente que tiene que hacer sus sesiones de radioterapia en el INCAN. Claro, y tal vez con eso hasta disminuyamos la cantidad de gente que necesita pensiones graciables realmente, ¿verdad? Absolutamente. Claro, es como vamos a dar una platita a cada uno que tiene algún contacto y ya está, y los demás tienen que arreglárselas con lo que el sistema pobre les está ofreciendo. Insistir que con esto se creó la ley de todas las formas y de todas las partes. Y son legisladores los que lo hicieron. Bueno, excelente, Ricardo. ¿No? Excelente, y esto va a estar a disposición ya desde ya ahora en nuestras redes sociales de AM si quieren repasar estos números. Santi. Antes de hacer la pausa, diputada, nos dabas un caso de una persona que había sido beneficiada con estas pensiones o esta pensión graciable de 3 millones de guaraníes por ser la viuda de una diputada. De un diputado. De un diputado. Pero hay otros casos donde finalmente uno mira la lista y se da cuenta que sencillamente son los amigos. Hay un arquero también, de apellido Aguilera, con 3 millones. Y otra cosa que yo tengo en mi ranking es que González Daer es el que tiene mucho más pedidos de pensiones, donde solamente dice promotor cultural. El motivo es por ser promotor cultural. Hay incluso una mujer que hoy tiene 32 años y es promotora cultural y se le dio también una pensión. Es el que más tiene sin justificativo alguno, ya en una impunidad así total. Ahí el promotor cultural puede ser el guitarrero que vos estás diciendo. Cualquiera, Aparentemente hay hijos de futbolistas. cualquiera. Hay gente que ellos mismos dicen cuando argumentan. Muchas personas dicen, una diputada en este periodo dijo, no, él es mi vecino, yo sé que él necesita la plata para cubrir sus gastos, dice. Es tan poco el enfoque institucionalista que tenemos que creemos que eso le estamos resolviendo algo. Es la misma conversación que se da con la historia de las ONG que reciben financiaciones de la Cámara de Diputados, porque damos dinero, ¿verdad?
de las cuestionadas ONG, ¿verdad? Porque ahí también hay ONG que hacen un trabajo espectacular e incuestionable, ¿verdad? Pero de las cuestionadas ONG que supuestamente suplen de nuevo la presencia del Estado, tampoco el enfoque institucionalista de fortalecer las instituciones, de que vos puedas llamar a un asistente social y decirle, mira, allá hay una persona que está en una situación de vulnerabilidad, puede ir a monitorear a ver cuál es el estado de su familia, de su vivienda, de cómo están sus hijos, de si accede a los servicios de salud, de si accede a los medicamentos, porque ese pues es el concepto de iguales ante la ley, ese es el concepto de que el Estado tiene que ser capaz de cubrir esa necesidad. Y vos, si realmente tuvieras intención de resolver un problema, lo abordarías de esa manera, porque vos querrías que esa persona que hoy está en situación vulnerable, el día de mañana ya no le esté. El mismo concepto que escuchamos cuando el Ministerio de Desarrollo Social celebra cuánta gente entra a los programas sociales, cuánta gente entra a Tecoporá. Entraron X miles de personas a Tecoporá este año. Yo le pregunté al ministro, ¿cuánta gente sale de Tecoporá porque va a dejar de ser pobre? No te saben decir. Ninguna. Entonces, nadie dejó de ser pobre, ni por las pensiones, entonces es un ni problema. por las ocupaciones. Acá hay una cuestión de la calidad parlamentaria. La calidad de los gobernantes y la calidad parlamentaria es el problema. Nosotros tenemos que combatir la pobreza. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Que la gente salga de la pobreza. ¿Cómo se logra salir de la pobreza? No es ni un secreto. De la pobreza salís solamente haciendo cosas que te den dinero. Lo único que te saca de la pobreza es ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero? Con pensiones graciables, con una tierra a la que te tiran. ¿Cómo se gana dinero? Es básica la respuesta, ¿verdad? No se gana dinero con una pensión graciable. Siempre va a ser 1.500.000, le va a subir a 2 millones, a 2.500.000. No va a ganar dinero esta persona, motivo por el cual no va a salir de la pobreza. No ganan dinero a los que se les da tierras, casas, etc. El subsidio no hace ganar dinero, por lo tanto, nadie va a salir de la pobreza. Ni porque se le da una tierra, ni porque se le da una casa, ni porque se le da una pensión graciable. Acá hay que enseñarle a la gente a ganar dinero. Tenemos que hacer una pausa nosotros y a la vuelta de la pausa me gustaría meterme con los diputados en otro capítulo. El capítulo de las pensiones que hablábamos recién, que tiene un parecido al capítulo de las expropiaciones y con cosas que son sorprendentes, porque así como hay terribles injusticias a la hora de tratar grandes expropiaciones en todas las sesiones de la Cámara de Diputados prácticamente, donde me estaba contando recién fuera de micrófono la diputada Celeste Amarilla, a veces ni siquiera se da la lista de quiénes son las personas que... ¿Nunca se da la lista? Nunca. Bueno, peor aún. Y después de la práctica de otros legisladores que directamente van expropiando terrenitos por terrenitos, por un 12 por 30, otro 12 por 30 en otra sesión, otro 12 por 30 en una sesión. ¿Qué están haciendo básicamente al momento de obligar a alguien a desprenderse de su terreno porque las leyes les da esa facultad y pagarles lo que creen que tienen que darle para otorgar a quién finalmente esta propiedad? Los detalles a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Enrique, 21:06. Tenemos la presentación hecha por la diputada Celeste Amarilla y la defensa también hecha por el diputado Sebastián García respecto al tema de las expropiaciones, que es el otro capítulo que no me gustaría desaprovechar teniéndolos aquí porque hay cuestiones que son muy llamativas en algunas localidades en particular, donde hoy nos llama a nosotros la atención una expropiación de una cantidad importante de hectáreas que lo hicieron de forma irregular, después dijeron pedimos disculpas y vamos a rectificar esta cuestión. Pero hay otras expropiaciones que se están dando, nos dicen los diputados, todos los miércoles de forma rigurosa y algunas incluso de 360 metros cuadrados, de un 12 por 30. Veamos parte de esta intervención para meternos al tema. Los que no toman en serio acá son los que continuamente están planteando expropiaciones de tierra a cambio de votos. Yo estoy cansada de los diputados que llegan acá por expropiar tierras. Salgan a hacer campaña como nosotros. Salgan a hacer campaña y gánense sus votos. No se peleen por los sin tierra colorados y liberales y quien ocupa más propiedades. Eso es lo que están haciendo. La estancia que ahora van a expropiar es del señor Herbert Willersen, un ciudadano suizo con una estancia modelo. Kilómetros y kilómetros tiene su estancia, es cierto, pero pagó con su dinero y le dio trabajo a cientos de paraguayos ahí.
Y para quien conoce la zona, es Estancia Alegría, es aquella estancia que a ambos lados de la ruta tiene esa planta espinosa. Mírame, no me toquéis. Es una estancia modelo. Eso estamos expropiando, quiero que sepan. Y esos campesinos ahora van a comer hasta el mírame, no me toquéis. Y se va a convertir en el basurero de siempre, pero estos van a venir de vuelta de diputados. Eso es lo que va a pasar. Y tenemos lo que decía el diputado Sebastián García. A ver. ¿Cómo encaramos una cuestión de pobreza para supuestamente sensibilizarnos y llevarlo a un discurso casi inmobiliario, casi de manejo inmobiliario? Venimos, hablamos de expropiar 1.500 hectáreas como si nada para dar 10 hectáreas a cada familia, sin ningún plan, sin saber a dónde se va a ir, sin siquiera tener los documentos de la expropiación. Entonces me surge la interrogante, ¿qué concepto es lo que tenemos de la pobreza? O sea, ¿nosotros realmente nos interesa que los que hoy son pobres dejen de ser pobres o queremos tirarle por el pecho unas cuantas hectáreas de tierra, congraciarnos y ya nos votaron y bueno, y comprometerle su voto para las próximas elecciones? Entonces nosotros nos reducimos a dar tierra a gente que no sabemos si está capacitada, no sabemos si va a tener acceso al crédito, no sabemos si va a tener un acompañamiento integral, no sabemos si realmente va a tener un camino de salida de la condición de pobreza. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social que no tiene presupuesto para pagar estas expropiaciones, por lo tanto van a tener que reubicar o reprogramar presupuesto eventualmente comprometido con otro proyecto, con gente ya que está siendo asistida en este momento para salir de la pobreza, para venir a dar tierra para congraciarse acá con fines meramente electorales. Muchos creíamos, y soy absolutamente honesto, hasta la charla que tuvimos hasta hace un ratito fuera de micrófonos, que esto era una cuestión excepcional dentro de la Cámara de Diputados, que no ocurría habitualmente. Es una constante. Una constante instalada hace varios años, tampoco es de esta Cámara nomás. Acá se están expropiando tierras con fines electorales desde prácticamente después con el advenimiento de la democracia. No voy a dar nombres de mi partido, de fuera del partido, que han comenzado con esta práctica de ocupaciones, llevar gente a ocupar un terreno y luego esos son sus votos para ser senadores. Gente muy conocida que ha sido senador y senadora en mi partido y ni qué decir en el Partido Colorado, ni qué decir. Tampoco quiero ser solamente el verdugo de mi partido. En el Partido Colorado esto es una práctica, pero de lo más normal. Y esto está pasando en el Parlamento hace muchos años. Y yo me pregunto, y me pregunté ahí ese día, ¿cuántos campesinos paraguayos han salido de la pobreza después de la tierra que le dieron? Una pregunta. Otra pregunta. ¿Saben ustedes cuántos campesinos están repetidos y se les ha dado ya 4 o 5 veces parcelas de tierra? Y todavía no han salido de la pobreza. O sea, son las mismas listas que son utilizadas para... En algunos casos sí. Cuando mi esposo fue diputado, él hizo un comparativo muy sencillo, era menos gente cuando eso, y había gente a la que ya se le había dado en ese entonces 5 propiedades. Y venden su famosa derechera, ellos le llaman derechera al derecho, al usufructo que tienen, venden su derechera y se van a ocupar otra tierra. De la mano de diputados y senadores, no se van solos, le lleva un diputado y le lleva un senador a ocupar otra tierra. Y ahora el propio Pastor Soria dijo, ¿y qué quiere? Porque después de mi primera intervención dijo, ¿y si ya no hay tierras improductivas, qué vamos a hacer? Vamos a ocupar solamente las productivas. Y yo le dije por eso en la segunda intervención, diputado, usted tendría que estar cerrando rutas, no sentado acá. No tienen la mínima idea de nada. De nada. Ellos saben salir de la pobreza. Ellos sí han salido de la pobreza, pero con coimas, con mentiras, con esto, y no saben cómo hacerle salir de la pobreza a los paraguayos, que le enseñen a ganar dinero. O no quieren que salgan de la pobreza no los quieren. paraguayos, porque Exacto. es increíble. Es tan sin sentido que 2 semanas antes le teníamos al ministro de Desarrollo Social diciendo que él no tiene presupuesto para pagar estas tierras. Y sus mismos diputados oficialistas le votan una expropiación que después, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar, verdad? Y bueno, y después está Rocío Vallejo, es una que
hace un trabajo incansable, realmente minucioso, detallado, de la documentación del catastro, de la documentación de los municipios. A veces incluso tienen las dimensiones erradas. O sea, vos corres el riesgo de que hoy estás expropiando algo que crees que es lo que crees y sin embargo le estás tocando al vecino. O sea, se hace con una ligereza que realmente sorprende, ¿verdad? Y preocupa, porque es todo parte de un círculo vicioso de eso, de dar esas derecheras para que después ellos no van a poder hacer nada con eso. Si el mismo ministro de Agricultura te dice que no tiene extensionista para acompañarle, el desarrollo social no tiene gente que llegue ahí, entonces ¿qué va a hacer? Hay gente que le va a dar 10 hectáreas que va a tener que vender. Va a tener que vender y son los famosos negociados. Y después nos quejamos de que el INDER es corrupto. Después vemos que el MAC no da respuesta a los productores. Entonces es todo un círculo vicioso. Y como decíamos, queremos realmente que la gente salga de la pobreza. ¿Y qué pasa? Le ofrecemos trabajo en el Estado otra vez. Le ofrecemos trabajo en el Estado, le damos pensión graciable, le damos pensión a la asociación de padres, le metemos en el presupuesto de ONG. Y así es todo un círculo vicioso, un conjunto de cosas que simplemente trata de quitarle el bolsillo del Estado para congraciarse con ahí localmente. Pero no pasa solamente con estas hectáreas en gran cantidad de cuestiones que uno dice, bueno, es por una cuestión de obras que se va a expropiar, no, porque es una gran cantidad de gente que va a ir a ese lugar. Me estaban contando que hay lugares, como el caso de Alto Paraná, donde directamente lo que se expropia cada miércoles, terreno 12 por 30, terreno de 14 por 50. ¿Eso es así? Alto Paraná es lo más llamativo porque son, o sea, con la historia de las invasiones, ¿verdad? Parecería que, como te digo, el círculo vicioso de las invasiones, y apelan al discurso de que a ustedes no les importan los pobres, a ustedes no les importan que la tierra, en nombre de la reforma agraria, sin siquiera tener idea de en qué consiste el concepto de reforma agraria del cual están hablando. Pero es que en Alto Paraná ya ni hablamos de propiedades sujetas a reforma agraria, porque estamos hablando de terreno de 300 metros cuadrados, ya ni siquiera de reforma agraria. Están urbanizando Alto Paraná de la mano de Carlos Portillo y Blanca de Vargas. Cada miércoles viene un terreno en Hernandaria, en Franco, terrenos valiosísimos hoy día, valiosísimos. Y me voy a cambiar un poquito de tema, que es importante también. Él hablaba de la deuda de... ¿De quién hablaba? Yo te voy a hablar de la deuda del INDER. Yo pedí ahora informe al Ministerio de Hacienda, ya me dieron, y tengo desde el 2015 la deuda del INDER. Es multimillonaria. No te podría decir exactamente porque tengo que hacer el consolidado, etcétera, pero estamos hablando de 100 millones de dólares que debe el INDER a los propietarios de tierras, a los que no se le paga, pero se le va a tener que pagar una vez. Y se sigue expropiando sin tener plata para pagar. Y se sigue expropiando. Y no sabemos ni de dónde vamos a sacar la plata. No estamos lejos, probablemente, de un país en default. Yo tengo acá toda la deuda interna y externa del país. Porque tenés deudas por medicamentos, deudas a ruteros. ¿Vos crees que los ruteros cobran todo? Bicicletas se les hace, ¿verdad? El INDER directamente no paga. El INDER tiene cientos de miles de metros cuadrados de tierra abandonadas otra vez. Y voy a poner un caso que ahora está en el Senado. Josefa Ledesma, de mi partido, con otros colorados, plantean la expropiación de una propiedad. Siempre hablo de mi partido a pesar de que, para ponerme de ejemplo yo, ¿entendés? Que no somos diferentes y no acusar a un partido ajeno. Una propiedad en Maracaná, propiedad del señor Marcelo Avente Meilique. Él es hijo de un ex gobernador y ex parlamentario muy conocido para los colorados. Es colorado, su papá era gobernador de Concepción, fue parlamentario muchísimos años en la época de Stroessner, del Partido Colorado, un señor muy conocido, se le conocía como Marcelo J. Avente, este es el hijo. Es una propiedad, no sé, son como 10.000 hectáreas creo que le quieren expropiar ahora. Así, a tambor batiente. ¿Para qué? Para darle tierra a unos campesinos que ya han abandonado otra propiedad, que pelaron el monte cerquita de ahí, y ahora quieren esta, donde todavía hay árboles. Yo no le critico a los campesinos. Esa gente utilizada, esa gente que no tiene que comer, una de las zonas más
pobres del país está en esa zona de Everduré, en esa zona de Maracaná, donde mucho tiempo fue el escondite del EPP, son zonas olvidadas. Uno entra en el cruce Luz Bella, camino de tierra, olvidada por el Estado, olvidada. Ese es el feudo de la Federación Nacional Campesina, que le dice, no reciban los cuadernos del MEC, porque eso nos manda la derecha para sublevarle a nuestros hijos, bla, bla, bla. La ANDE metía columnas de luz, ellos a la noche echaban todas las columnas de luz, porque decían que eso le mandaba el imperialismo yanqui. Ahí está la FNC, ahí estaba el EPP, y ahí hay un grupo de campesinos utilizados por todos los partidos, que no salen de la pobreza, aunque ya se les dio miles de tierras y no van a salir nunca, porque nadie quiere que salgan de la pobreza, solamente quieren sus votos. Y ahora pretenden expropiar 10.000 hectáreas. Pretenden, no recuerdo bien la cantidad, pretenden expropiar, está en el Senado. Yo le mandé al señor Avente junto a Paco Valedesma, que le quitó el cuerpo, y luego le mandé junto a Fidel Zavala para ver si Fidel puede hacer algo, entrar en razón a la gente ahí. Y yo le dije, yo te voy a ayudar en diputados. Y ahora, después de esto, tengo la firme decisión y ya le comunico a mis colegas. Mañana voy a pedir que me incluyan en la Comisión de Bienestar Rural. Esta cuestión de Carlos Portillo y Blanca Vargas de Caballero, ¿es una cuestión sistemática respecto a pedir expropiaciones de terrenos de 12 por 30 o es una cuestión así casual? Es una cosa bastante repetitiva. Y no siempre 12 por 30, a veces son más grandes, pero son propiedades urbanas. Casi urbanas, sí. Urbanas luego. Que pueden costar una ponchada de plata. Totalmente, pero obvio, sí, son ya de zonas súper valorizadas. ¿Sabes qué ya se expropió? El Salto Mondaú, si conocen, una belleza. El salto cae, ponerle así, y ahí se convierte en río, y enfrente, si vos te parases en el salto, enfrente, una propiedad altísima, una altura enorme, porque claro, de hecho, por eso hay saltos. Ahí se expropió toda la franja de lo que sería el mirador para el salto. Todo ese sector ya está expropiado. Primero puede dar una plata bárbara. Una millonada que puede dar trabajo, que puede dar... Ni vale la pena ya explicar qué puede dar. Eso se expropió. Diputado García, diputada Amarilla, gracias por acompañarnos y valoro el hecho de que a veces la tarea, en este tipo de casos en particular, si bien a veces pueden existir cuestionamientos, sea a veces hasta titánica, ¿verdad? Porque es remar contra corriente. Porque sería más fácil subirse a la ola y listo. Sí, es muy difícil quedar como los malos de la película y lo que le trancan ahí. Y sobre todo porque muchas veces incluso traen gente a la platea de esos lugares donde dice, acá esta pobre gente quiere su pedazo de tierra, te dicen. Y los tienen ahí contra el vidrio. Le usan, ¿verdad? Le usan, celebran, festejan, haciendo hinchada. Entonces vos no querés ser el... Y a veces quizá con todo el derecho. Totalmente, claro. Porque es como ¿quién no va a querer que la gente acceda a la tierra? ¿Quién quiere que no acceda a la tierra, a los programas de desarrollo, a los programas justamente de acceder a los servicios que le debería proveer nomás luego el Estado? Pero así como decía en la locución, vos le estás dando en este caso una expropiación a gente que no sabe si va a acceder a un crédito, que no sabe si tiene alguna capacidad para producir o para vender, que no sabe si siquiera quiere estar ahí. Entonces está hecho de una forma totalmente arbitraria y totalmente básica, que evidente que no va a dar resultados y solamente genera el círculo vicioso, alimenta el círculo vicioso de la pobreza de esas zonas rurales, ¿verdad?, a las cuales nos referimos. Y se le utiliza al sector más desprotegido. Son miserables como le utilizan, porque es gente pobre que cree que así va a salir de esa situación y no va a salir. Diputada, son miserables. Gracias por acompañarnos. Gracias, diputado. Gracias a vos. Muy amable. Hacemos la última pausa. Venimos para el cierre de esta edición de AM. 21:27 minutos. Bueno, Enrique, además de esas cuestiones que saltaron de gente que hoy está recibiendo una pensión graciable sin tener ningún requisito, sin cumplir con ningún requisito, de pedido de pensiones que se han copiado simplemente para repetir, o de gente que se autonombraba diciendo, yo, Víctor Bogado, te pido a vos, Víctor Bogado, que le otorgues una pensión graciable a tal persona. Sí. Nos acabamos de enterar en esta edición de AM que, por ejemplo, el diputado Carlos Portillo y la diputada Blanca Vargas de Caballero
en Alto Paraná están pidiendo prácticamente en todas las sesiones de los miércoles en diputados expropiar terrenos de 300 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, que quién sabe para quiénes van. No, yo entendí mucho ahí, por qué tanto Portillo quiere ser diputado, qué es lo que habrá negociado con los demás, que hace rato se pide que él sea expulsado de la Cámara de Diputados y él estiraba y los otros estiraban, no porque no está la ley, y aprovecharon una distracción de la ciudadanía y lo salvaron ahí. Y festejó él con todo el mundo. Bueno, ahora entiendo por qué Portillo tanto quiere ser diputado. Forma parte de un curro gigantesco había sido, donde entran las expropiaciones, donde entra el juego de dar pensiones graciables a todo el mundo y violando la ley sin ningún problema. El juego de sentencias a medida a cambio de plata. Así mismo. También algo que Portillo sabe jugar muy bien y escuchábamos hoy de vuelta en AM. Bueno, nos vamos con esto. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana, 6 de la mañana, noticias de 6 a 9 a través de NPI y de nuestra parte hasta el miércoles, Enrique. Muy bien. Hasta entonces. Que pasen bien.